nuestro siguiente programa, Historia. Después, Geografía e Historia. Telesecundaria. Programa 1. El mundo antiguo y la Edad Media. ¿Saben qué relación existe entre la invención de la escritura y la historia? Durante la Edad Antigua, las primeras civilizaciones agrícolas fueron Mesopotamia, Egipto, India y China. Estas culturas se desarrollaron en las cuencas de extensos ríos, lo que favoreció las actividades agrícolas. Con el desarrollo agrícola, la organización social cambió. Surgieron nuevos oficios, se hizo necesario el trabajo colectivo, floreció el comercio y surgieron nuevas formas de organización política. Las concentraciones de población fueron mayores y así nacieron las primeras ciudades. Estas primeras civilizaciones fueron las que inventaron la escritura y con esta nació la historia como disciplina encargada de conocer los hechos de hombres y mujeres del pasado. Conozcamos un poco más sobre las civilizaciones agrícolas. Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, se estableció en las riberas del Tigris y el Éufrates. La sociedad de esta civilización agrícola estaba encabezada por un jefe de gobierno que también era la máxima autoridad religiosa. Sus principales aportaciones fueron la invención de la escritura cuneiforme, las primeras leyes de la humanidad, conocidas bajo el nombre del Código de Hammurabi, y como en todas las civilizaciones agrícolas, el perfeccionamiento de las técnicas metalúrgicas. A la orilla del río Nilo se establecieron los egipcios. Sus actividades principales fueron el cultivo y el comercio. A los gobernantes del antiguo Egipto se les llamó faraones. Entre las aportaciones principales de los egipcios se encuentran la invención del sistema de poleas y la utilización de instrumentos como la escuadra y la plomada, las cuales permitieron la construcción de las pirámides monumentales. Los egipcios también desarrollaron un sistema de escritura conocida como jeroglífica. En las costas del Océano Índico, cerca del río Indo, se fundaron las primeras ciudades de la civilización hindú, y con el tiempo, otros pueblos ocuparon este inmenso territorio. Sus actividades principales fueron la agricultura y el comercio. En esta región se formaron dinastías que encabezaron los gobiernos. Sus aportaciones principales fueron el cultivo del algodón y el tejido de telas. En el este de Asia, la unificación del territorio chino se dio hacia el año 1700 a.C., bajo el reinado de la dinastía Shang. En China, las primeras aldeas y ciudades agrícolas surgieron en las riberas de los ríos Yangtze-kiang y Huanghe, también llamado Amarillo. El cauce de estos ríos favoreció la agricultura y la ganadería. Al emperador de China se le consideraba un enviado de Dios, que tenía el poder para gobernar. Sus principales aportaciones fueron la seda, la porcelana y el desarrollo de la metalurgia. Otras importantes civilizaciones del mundo antiguo fueron las culturas mediterráneas, conformadas por Fenicia, Grecia y Roma. Una de sus principales aportaciones fue la invención del alfabeto. El alfabeto fenicio fue adoptado por griegos y etruscos, y de él deriva el que usamos actualmente. En estas civilizaciones florecieron las artes, como la arquitectura, la escultura y el teatro, entre otras. Asimismo, se desarrollaron el pensamiento filosófico y las matemáticas, la física y la medicina.
Veamos la siguiente cápsula sobre estas culturas. Fenicia se ubicaba en lo que actualmente es Siria y Líbano. Su situación geográfica le permitió desarrollar un comercio activo vía terrestre y marítima. A los fenicios se les consideró como los mejores comerciantes y marineros de la Edad Antigua. Su contribución más importante fue el alfabeto. Los dominios de Grecia se extendían hasta las costas de Asia Menor y del sur de Italia. Su etapa de mayor esplendor fue la helénica. En este periodo gobernó el rey Alejandro Magno. Entre las aportaciones que nos legó Grecia se encuentran las artes, las ciencias, la literatura, la filosofía, la historia y el deporte. Los romanos dominaron la península itálica y extendieron su imperio hasta Persia e Inglaterra. Roma, la capital del futuro imperio, fue fundada hacia el año 700 a.C. La antigua Roma tuvo tres tipos de gobierno. El primero fue la monarquía, que duró del 753 al 510 a.C. Le siguió el periodo de la República, que duró del año 510 al 31 a.C., donde el poder lo ejercía el Senado. César Augusto dio inicio a la época del Imperio, durante la cual Roma dominó todo el Mediterráneo. El imperio duró del año 31 a.C. al 476 después de Cristo. Las principales aportaciones de los romanos fueron el latín, madre de las lenguas romances como el español y el derecho, que hasta la actualidad es la base de muchas legislaciones en todo el mundo. Además, fueron grandes arquitectos, ingenieros, pintores y escultores. Edad Media es el término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en 1453. Suele dividirse en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Veamos la siguiente cápsula sobre los hechos y procesos históricos que sucedieron en este periodo. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, como se les llamaba a los invasores que provenían del norte de Europa. De este modo, en Europa Occidental se establecieron los pueblos germano, franco y godo, quienes fundaron diversos reinos y feudos. Durante la Alta Edad Media, las tierras de cultivo eran muy importantes para la sobrevivencia de los europeos, pues el comercio era muy escaso. La construcción de castillos y ciudades amuralladas tenía el objetivo de defender estas tierras, tarea que estaba a cargo de los señores feudales. Por esta razón, la riqueza y el poder se medían de acuerdo con las extensiones de tierra que se poseían. Así surgieron los feudos. La población de los feudos, en su mayoría, estaba compuesta por campesinos, que rendían cuentas al señor feudal. A esta forma de relación se le denominó servidumbre, y a los campesinos se les llamó siervos. En la Edad Media, el papel de la Iglesia Católica fue muy importante. Los cristianos de Europa reconocieron al Papa como jefe de la Iglesia, quien residía en Roma. La población creció. El comercio se intensificó y, como consecuencia, muchas ciudades adquirieron importancia como centros económicos y de gobierno. Así surgió la burguesía, término que se usó para nombrar el conjunto de comerciantes que acumulaban riquezas provenientes de sus negocios. Fue en esa época cuando tuvieron lugar las cruzadas. Estas iniciaron cuando los turcos, de religión musulmana, conquistaron Jerusalén, y los reyes europeos, junto con la iglesia cristiana, realizaron expediciones para reconquistarla, pues se trataba de una ciudad sagrada para ellos. No obstante, la presencia musulmana continuó, y en el año 1453 los turcos se apoderaron de Constantinopla, con lo que el debilitado Imperio de Bizancio, reino cristiano del Medio Oriente, llegó a su fin. Este acontecimiento marcó el fin de la Edad Media. Durante el programa conocimos algunas de las civilizaciones agrícolas más importantes del mundo antiguo y algunas características de la Edad Media. Comenten en grupo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia entre la Edad Antigua y la Edad Media?
Programa 1. Estampas de la historia nacional. En este programa se presentará un panorama de algunos hechos y procesos de la historia de México. En este programa nos acompañará la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien de viva voz comentará sobre algunos aspectos que caracterizan la historia nacional desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. ¿Y tú? ¿Qué hecho o proceso de la historia de nuestro país recuerdas? ¿Qué sabes de los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles? Los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero y agrícola. Usaban el cacao como moneda o el trueque. Eran politeístas, es decir, que veneraban a muchos dioses. Y uno de sus últimos gobernantes fue Moctezuma. Las sociedades mesoamericanas eran, en primer lugar, una multiplicidad de culturas diferentes, todas de un alto nivel, es decir, las mesoamericanas de alto nivel, que carecieron de animales de tiro y carga, que fue una limitación grande para que se desarrollaran, pero que llegaron a unos conocimientos muy precisos, como vemos en Chichén Itzá, ¿verdad? Ese conocimiento preciso de matemáticas y de astronomía que permite que en el equinoccio se vea la serpiente bajar. Creo que lo que más debemos tomar en cuenta es que son básicamente unos rasgos generales de toda la región, muy similares en religión, en organización, en costumbres, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que debemos tener, que es básicamente pero con diferentes expresiones, como podemos ver en las diversas muestras que nos dejan las culturas mesoamericanas. Yo creo que un aspecto muy importante es que sabemos poco, porque los restos que nos quedan son arqueológicos, pocas cosas escritas y muchas transcritas por los frailes, que hace que dudemos que lo hayan sentido. Es decir, es un mundo del cual compartimos muchas cosas y al mismo tiempo que murió prácticamente por una pequeña cosa, que la cultura la llevaba una pequeña élite. Entonces, que fue los que perecieron, entonces con ellos murió la cultura. ¿Qué hechos o acontecimientos conoces del periodo virreinal? Cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, empezó el mestizaje, que fue la combinación de la raza española con la indígena, la evangelización, que empezaron a crear, a introducir la religión católica en los pueblos, y la explotación de plata, de las minas de plata. Pero yo creo que la característica más sobresaliente es el pertenecer a la monarquía hispánica, no a las coronas españolas, la monarquía hispánica. Y la otra es la religión, es decir, el cambio religioso. Ese cambio que tiene, pues, sus resabios anteriores, pero que de todas maneras determina que convierte a todos los indígenas originales de México en parte de la cultura occidental, porque ya con esas nuevas creencias pertenecen a esa cultura occidental, que no tiene malos bigotes, porque pues de allí estamos emparentados con griegos, romanos, atenienses, en fin, fenicios, musulmanes, porque llegaron a España. Entonces, creo que eso es parte, y lo podemos ver en la arquitectura, en las costumbres, en la comida mexicana, que mezcla las dos herencias. Luego viene el 17, que es cuando ya la sociedad se ha asentado. Es una sociedad que se vuelve de ciudades. Antes era una sociedad más rural, y ahora se vuelven ciudades. Y el 18, que ya es, digamos, la afirmación de una cultura que ya es mexicana, que ya empieza a querer la autonomía y que se contagia de ideas europeas nuevas, ¿verdad? Los de la Ilustración,
y que es, digamos, es la apertura a la independencia. ¿Qué sabes de la vida en México en el siglo XIX? Se inicia la independencia de México, que es encabezada por Miguel Hidalgo. Después, a su muerte, la retoma Morelos y la culmina Agustín de Iturbide. Se inician dos grandes guerras, que fue la de Estados Unidos, donde México perdió gran parte de su territorio, y la intervención francesa. Yo creo que todo el siglo XIX es la búsqueda de una forma de gobierno efectiva, ¿verdad? Por eso vamos a experimentar lo que era más natural, la monarquía. Lástima que no funcionó por los masones y la deuda, la falta de dinero. Eso es lo que hizo caer a Iturbide, que es el verdadero consumador de la independencia, y que tenemos que reconocer que la independencia es un periodo que va de 10 a 21, de 8 a 21 en realidad. Pero después empezamos a hacer una república federal, no la copiamos de Estados Unidos, aunque copiamos la forma de representación, sino que era naturalmente la única forma de organizar. Por eso se crea un gobierno federal muy débil, no como el norteamericano, sino sumamente débil, que dependía fiscalmente de los estados. Por eso no funciona. Y cuando no funciona, pues vamos a ver si la república es centralista. Pero como tampoco había dinero, como también había desorden, como no se había logrado recuperar el comercio ni la agricultura todavía, pues tampoco funciona. Viene la dictadura, a ver si la dictadura, 2 años de dictadura de Santa Anna, no funciona tampoco, porque tampoco tiene dinero, tampoco. Viene una segunda república centralista, que es casi una federación. Y después, en medio de la guerra con Estados Unidos, que es una guerra de conquista, renovamos la federación. No hay peor cosa que hacer durante una guerra que cambiar el sistema de gobierno, nos debilitó más. Y la reforma pues influyó en todo, se liberó de muchas cosas. La separación de la Iglesia y el Estado pues fue fundamental, y creo que forma una nueva sociedad ya totalmente laica. ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento ocasionado por el descontento del pueblo al gobierno de Porfirio Díaz. En este movimiento participaron zapatistas, villistas y carrancistas. Bueno, la Revolución Mexicana es un fenómeno muy interesante. En cierta forma representa otro hito ya a principios del siglo XX, la primera revolución del siglo XX en términos mundiales, junto con la revolución de China, la de 1912. Y es un resultado un poco de ese desarrollo desigual que se dio con la dictadura porfirista. Un gran desarrollo material, económico, una paz que finalmente se logra, un poco ya como cansancio de tantas revoluciones y de tanto jaleo, pero que de todas maneras como que se olvida de algunos aspectos, se olvida de la cosa democrática, de la libertad política, de los derechos, de muchos derechos, y que le da demasiado a los extranjeros, y eso crea resentimiento nacional. Avanzan sobre los pueblos, las tierras de los pueblos, si no, no entenderíamos a Zapata. Y todas esas injusticias que trae el desarrollo, y no es una revolución, son varias revoluciones diferentes. La del centro de México pues era la de los pueblos indios y mestizos que sufren este avance de las haciendas. En el norte pues es de gente como Pancho Villa, ¿verdad?, que está sometido a otro tipo de hacendado, de trabajo, etcétera, etcétera. Y la de los mineros pues que están respondiendo a que en Cananea, por ejemplo, había dos grupos de pago, ¿verdad?, los extranjeros y los mexicanos. Y los extranjeros vivían en buenas casas, con buenos servicios, etcétera. Los mexicanos, pues, horrible. ¿Qué eventos importantes recuerdas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país?
la mujer obtiene el derecho al voto. En el 68 hubo una matanza, en donde mueren muchos estudiantes en Tlatelolco, y se firma el Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas. Yo creo que dominan 3 eventos. El crecimiento demográfico, la explosión demográfica. En 1940 éramos 20 millones, había el anuncio aquel, 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados. Entramos al siglo XXI con 100 y pico de habitantes. Ese es descomunal. Es imposible que cualquier gobierno hubiera podido lidiar con tanta gente. El segundo es la urbanización. México era un país rural hasta los años 60 y ahora es predominantemente citadino. Demografía, urbanización, abandono del campo. Y la emigración, pero el abandono del campo porque una base de la economía era la agricultura. La agricultura de exportación y la perdimos. Hacia los años 80 volcamos, petrolizamos la economía y eso estamos ahora en un dilema gordo. Todo eso es sucesos de esta época. En este programa hemos hecho un recorrido por la historia de México. A lo largo de este curso estudiarán cada uno de los periodos vistos con más detalle. Programa 1. Estampas de la historia nacional. En este programa se presentará un panorama de algunos hechos y procesos de la historia de México. En este programa nos acompañará la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien de viva voz comentará sobre algunos aspectos que caracterizan la historia nacional desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. ¿Y tú, qué hecho o proceso de la historia de nuestro país recuerdas? ¿Qué sabes de los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles? Los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero y agrícola. Usaban el cacao como moneda o el trueque. Eran politeístas, es decir, que veneraban a muchos dioses. Y uno de sus últimos gobernantes fue Moctezuma. Las sociedades mesoamericanas eran, en primer lugar, una multiplicidad de culturas diferentes, todas de un alto nivel, es decir, las mesoamericanas de alto nivel, que carecieron de animales de tiro y carga, que fue una limitación grande para que se desarrollaran, pero que llegaron a unos conocimientos muy precisos, como vemos en Chichén Itzá, ¿verdad? Ese conocimiento preciso de matemáticas y de astronomía que permite que en el equinoccio se vea la serpiente bajar. Creo que lo que más debemos tomar en cuenta es que son básicamente unos rasgos generales de toda la región, muy similares en religión, en organización, en costumbres, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que debemos tener, que es básicamente pero con diferentes expresiones, como podemos ver en las diversas muestras que nos dejan las culturas mesoamericanas. Yo creo que un aspecto muy importante es que sabemos poco, porque los restos que nos quedan son arqueológicos, pocas cosas escritas y muchas transcritas por los frailes, que hace que dudemos que lo hayan sentido. Es decir, es un mundo del cual compartimos muchas cosas y al mismo tiempo que murió prácticamente por una pequeña cosa, que la cultura la llevaba una pequeña élite. Entonces, que fue los que perecieron, entonces con ellos murió la cultura.
¿Qué hechos o acontecimientos conoces del periodo virreinal? Cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, empezó el mestizaje, que fue la combinación de la raza española con la indígena, la evangelización, que empezaron a crear, a introducir la religión católica en los pueblos, y la explotación de plata, de las minas de plata. Pero yo creo que la característica más sobresaliente es el pertenecer a la monarquía hispánica, no a las coronas españolas, la monarquía hispánica. Y la otra es la religión, es decir, el cambio religioso. Ese cambio que tiene, pues, sus resabios anteriores, pero que de todas maneras determina que convierte a todos los indígenas originales de México en parte de la cultura occidental, porque ya con esas nuevas creencias pertenecen a esa cultura occidental que no tiene malos bigotes, porque pues de allí estamos emparentados con griegos, romanos, atenienses, en fin, fenicios, musulmanes, porque llegaron a España. Entonces, creo que eso es parte, y lo podemos ver en la arquitectura, en las costumbres, en la comida mexicana, que mezcla las dos herencias. Luego viene el 17, que es cuando ya la sociedad se ha asentado. Es una sociedad que se vuelve de ciudades. Antes era una sociedad más rural, y ahora se vuelven ciudades. Y el 18, que ya es, digamos, la afirmación de una cultura que ya es mexicana, que ya empieza a querer la autonomía y que se contagia de ideas europeas nuevas, ¿verdad? Los de la Ilustración, y que es, digamos, es la apertura a la independencia. ¿Qué sabes de la vida en México en el siglo XIX? Se inicia la independencia de México, que es encabezada por Miguel Hidalgo. Después, a su muerte, la retoma Morelos y la culmina Agustín de Iturbide. Se inician dos grandes guerras, que fue la de Estados Unidos, donde México perdió gran parte de su territorio, y la intervención francesa. Yo creo que todo el siglo XIX es la búsqueda de una forma de gobierno efectiva, ¿verdad? Por eso vamos a experimentar lo que era más natural, la monarquía. Lástima que no funcionó por los masones y la deuda, la falta de dinero. Eso es lo que hizo caer a Iturbide, que es el verdadero consumador de la independencia, y que tenemos que reconocer que la independencia es un periodo que va de 10 a 21, de 8 a 21 en realidad. Pero después empezamos a hacer una república federal. No la copiamos de Estados Unidos, aunque copiamos la forma de representación, sino que era naturalmente la única forma de organizar. Por eso se crea un gobierno federal muy débil, no como el norteamericano, sino sumamente débil, que dependía fiscalmente de los estados. Por eso no funciona. Y cuando no funciona, pues vamos a ver si la república centralista. Pero como tampoco había dinero, como también había desorden, como no se había logrado recuperar el comercio ni la agricultura todavía, pues tampoco funciona. Viene la dictadura, a ver si la dictadura, 2 años de dictadura de Santa Anna, no funciona tampoco, porque tampoco tiene dinero, tampoco. Viene una segunda república centralista, que es casi una federación. Y después, en medio de la guerra con Estados Unidos, que es una guerra de conquista, renovamos la federación. No hay peor cosa que hacer durante una guerra que cambiar el sistema de gobierno, nos debilitó más. Y la reforma pues influyó en todo, se liberó de muchas cosas. La separación de la Iglesia y el Estado pues fue fundamental, y creo que forma una nueva sociedad ya totalmente laica. ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento ocasionado por el descontento del pueblo
al gobierno de Porfirio Díaz. En este movimiento participaron zapatistas, villistas y carrancistas. Bueno, la Revolución Mexicana es un fenómeno muy interesante. En cierta forma representa otro hito ya a principios del siglo XX, la primera revolución del siglo XX en términos mundiales, junto con la revolución de China, la de 1912. Y es un resultado un poco de ese desarrollo desigual que se dio con la dictadura porfirista. Un gran desarrollo material, económico, una paz que finalmente se logra un poco ya como cansancio de tantas revoluciones y de tanto jaleo, pero que de todas maneras como que se olvida de algunos aspectos, se olvida de la cosa democrática, de la libertad política, de los derechos, de muchos derechos, y que le da demasiado a los extranjeros y eso crea resentimiento nacional. Avanzan sobre los pueblos, las tierras de los pueblos, si no, no entenderíamos a Zapata. Y todas esas injusticias que trae el desarrollo, y no es una revolución, son varias revoluciones diferentes. La del centro de México pues era la de los pueblos indios y mestizos que sufren este avance de las haciendas. En el norte pues es de gente como Pancho Villa, ¿verdad?, que está sometido a otro tipo de hacendado, de trabajo, etcétera, etcétera. Y la de los mineros pues que están respondiendo a que en Cananea, por ejemplo, había dos grupos de pago, ¿verdad?, los extranjeros y los mexicanos. Y los extranjeros vivían en buenas casas, con buenos servicios, etcétera. Los mexicanos, pues, horrible. ¿Qué eventos importantes recuerdas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país? La mujer obtiene el derecho al voto. En el 68 hubo una matanza, en donde mueren muchos estudiantes en Tlatelolco, y se firma el Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas. Yo creo que dominan tres eventos. El crecimiento demográfico, la explosión demográfica. En 1940 éramos 20 millones, había el anuncio aquel, 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados. Entramos al siglo XXI con 100 y pico de habitantes. Ese es descomunal. Es imposible que cualquier gobierno hubiera podido lidiar con tanta gente. El segundo es la urbanización. México era un país rural hasta los años 60 y ahora es predominantemente citadino. Demografía, urbanización, abandono del campo. Y la emigración, pero el abandono del campo porque una base de la economía era la agricultura. La agricultura de exportación, y la perdimos. Hacia los años 80 volcamos, petrolizamos la economía, y eso estamos ahora en un dilema gordo. Todo eso es sucesos de esta época. En este programa hemos hecho un recorrido por la historia de México. A lo largo de este curso estudiarán cada uno de los periodos vistos con más detalle. Hola, mi nombre es Angélica Salazar Torres, soy calificador videográfico. Yo entré aquí a un proyecto que se llamó Mapa de Contenidos y actualmente me he mantenido en este otro puesto que es calificador videográfico en el área de calificación. He visto, por ejemplo, cómo nuestra institución pasó de tener pocos canales a muchos canales, cómo se abrió paso Ingenio TV, Aprende TV, y cómo ahora podemos ver los programas de televisión en la red. Es parte de mi vida. Esta institución me ha dado todo y es una gran satisfacción porque sé que gran parte del trabajo que yo dedico a lo poquito que me toca hacer en el área de calificación, sé que va parte de mí en un contenido audiovisual que mucha gente puede ver.
Entrar al mundo de la geografía es explorar un universo formado por una diversidad de paisajes, regiones naturales, costumbres y formas de vida. Gracias a la geografía, es posible explicar las relaciones entre los elementos sociales y naturales que conforman el espacio geográfico sobre la superficie de nuestro planeta. El estudio de la geografía nos permite conocer nuestro entorno y nuevos lugares, mediante la ayuda de diversas herramientas como los mapas, datos estadísticos e imágenes, entre otros. En este curso de Geografía de México y del mundo, la herramienta fundamental para emprender este viaje de descubrimiento es su libro. En él encontrarán todo lo necesario para explorar y comprender los procesos geográficos del mundo que nos rodea. El libro será su compañero de viaje durante este año, por lo que es importante que lo conozcan y sepan qué van a encontrar dentro de él durante su curso. Conozcamos juntos la estructura del libro de geografía. El libro está dividido en 5 bloques que corresponden a los 5 temas principales que se estudiarán durante el curso. Veamos de qué trata cada uno de ellos. Bloque 1. Geografía. Un mundo por conocer. Durante el primer bloque identificaremos las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales que se encuentran en el espacio geográfico. También veremos cómo han evolucionado los mapas y otras formas de representación geográfica de nuestro planeta. Bloque 2. Recursos naturales y preservación del ambiente. A lo largo de este bloque descubriremos los factores que permiten la vida en la Tierra. Analizaremos los ritmos de explotación de los recursos naturales y las causas y consecuencias del deterioro ambiental del planeta. También veremos la importancia del desarrollo sustentable. Bloque 3. La población. En este bloque nos enfocaremos en la población, en su forma de vida, sus diferencias y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo. También identificaremos los riesgos a los que está expuesta. Estudiaremos los procesos migratorios que son muy comunes en países como México. Bloque 4. Espacios económicos y bienestar social. Las actividades productivas que realizan las personas para sobrevivir serán examinadas en este bloque. Veremos cómo las formas de producción influyen, en gran medida, sobre la manera de vivir de la población y la organización del espacio geográfico. Estudiaremos el comercio internacional y la globalización, así como también los factores que causan la desigualdad socioeconómica. Bloque 5. Espacios políticos y culturales. En el último bloque del curso aprenderemos cómo está organizado el espacio geográfico en términos políticos. Además, identificaremos los elementos principales que forman la identidad cultural que caracteriza a los habitantes de una región o país. Finalmente reflexionaremos sobre la importancia de la diversidad cultural de México y del mundo. Cada uno de los 5 bloques está dividido en 3 secuencias de aprendizaje y una secuencia de evaluación donde se pone en práctica todo lo que han aprendido. ¿Pero qué es una secuencia? Es una serie de actividades que los llevará a desarrollar uno o varios temas a través de la práctica de habilidades y actitudes en 2 semanas. Cada secuencia está dividida en 8 sesiones.
Todas las secuencias tienen su número y título, además de una pequeña introducción que les indicará de qué trata. Cada una de las secuencias de aprendizaje tiene 2 videos integradores que los ayudarán a comprenderla mejor. Dentro de las secuencias hay diferentes tipos de actividades. Algunas contienen textos para leer, otras son de investigación, de localización o de reflexión. Para algunas es necesario ver videos que les presentarán información importante del tema. Para otras actividades existen interactivos donde utilizarán la computadora. Pero si no hay computadora en su salón, no se preocupen, pueden recurrir a otros materiales. Y ya para terminar, al final de cada secuencia hay una o más actividades de autoevaluación que les servirán para darse cuenta de qué y cómo han aprendido. Es un libro muy completo. A través de su libro descubrirán todo lo que forma nuestro espacio geográfico. ¿Están listos? Programa 1. Estampas de la Historia Nacional. En este programa se presentará un panorama de algunos hechos y procesos de la historia de México. En este programa nos acompañará la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien de viva voz comentará sobre algunos aspectos que caracterizan la historia nacional desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. ¿Y tú, qué hecho o proceso de la historia de nuestro país recuerdas? ¿Qué sabes de los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles? Los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero y agrícola. Usaban el cacao como moneda o el trueque. Eran politeístas, es decir, que veneraban a muchos dioses. Y uno de sus últimos gobernantes fue Moctezuma. Las sociedades mesoamericanas eran, en primer lugar, una multiplicidad de culturas diferentes, todas de un alto nivel, es decir, las mesoamericanas de alto nivel, que carecieron de animales de tiro y carga, que fue una limitación grande para que se desarrollaran, pero que llegaron a unos conocimientos muy precisos, como vemos en Chichén Itzá, ¿verdad? Ese conocimiento preciso de matemáticas y de astronomía que permite que en el equinoccio se vea la serpiente bajar. Creo que lo que más debemos tomar en cuenta es que son básicamente unos rasgos generales de toda la región, muy similares en religión, en organización, en costumbres, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que debemos tener, que es básicamente pero con diferentes expresiones, como podemos ver en las diversas muestras que nos dejan las culturas mesoamericanas. Yo creo que un aspecto muy importante es que sabemos poco, porque los restos que nos quedan son arqueológicos, pocas cosas escritas y muchas transcritas por los frailes, que hace que dudemos que lo hayan sentido. Es decir, es un mundo del cual compartimos muchas cosas y al mismo tiempo que murió prácticamente por una pequeña cosa, que la cultura la llevaba una pequeña élite. Entonces, que fue los que perecieron, entonces con ellos murió la cultura. ¿Qué hechos o acontecimientos conoces del periodo virreinal?
Cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, empezó el mestizaje, que fue la combinación de la raza española con la indígena, la evangelización, que empezaron a crear, a introducir la religión católica en los pueblos, y la explotación de plata, de las minas de plata. Pero yo creo que la característica más sobresaliente es el pertenecer a la monarquía hispánica, no a las coronas españolas, la monarquía hispánica. Y la otra es la religión, es decir, el cambio religioso. Ese cambio que tiene, pues, sus resabios anteriores, pero que de todas maneras determina que convierte a todos los indígenas originales de México en parte de la cultura occidental, porque ya con esas nuevas creencias pertenecen a esa cultura occidental, que no tiene malos bigotes, porque pues de allí estamos emparentados con griegos, romanos, atenienses, en fin, fenicios, musulmanes, porque llegaron a España. Entonces, creo que eso es parte, y lo podemos ver en la arquitectura, en las costumbres, en la comida mexicana, que mezcla las dos herencias. Luego viene el 17, que es cuando ya la sociedad se ha asentado. Es una sociedad que se vuelve de ciudades. Antes era una sociedad más rural, y ahora se vuelven ciudades. Y el 18, que ya es, digamos, la afirmación de una cultura que ya es mexicana, que ya empieza a querer la autonomía y que se contagia de ideas europeas nuevas, ¿verdad? Los de la Ilustración, y que es, digamos, es la apertura a la independencia. ¿Qué sabes de la vida en México en el siglo XIX? Se inicia la independencia de México, que es encabezada por Miguel Hidalgo. Después, a su muerte, la retoma Morelos y la culmina Agustín de Iturbide. Se inician dos grandes guerras, que fue la de Estados Unidos, donde México perdió gran parte de su territorio, y la intervención francesa. Yo creo que todo el siglo XIX es la búsqueda de una forma de gobierno efectiva, ¿verdad? Por eso vamos a experimentar lo que era más natural, la monarquía. Lástima que no funcionó por los masones y la deuda, la falta de dinero. Eso es lo que hizo caer a Iturbide, que es el verdadero consumador de la independencia, y que tenemos que reconocer que la independencia es un periodo que va de 10 a 21, de 8 a 21 en realidad. Pero después empezamos a hacer una república federal. No la copiamos de Estados Unidos, aunque copiamos la forma de representación, sino que era naturalmente la única forma de organizar. Por eso se crea un gobierno federal muy débil, no como el norteamericano, sino sumamente débil, que dependía fiscalmente de los estados. Por eso no funciona. Y cuando no funciona, pues vamos a ver si la república es centralista. Pero como tampoco había dinero, como también había desorden, como no se había logrado recuperar el comercio ni la agricultura todavía, pues tampoco funciona. Viene la dictadura, a ver si la dictadura, 2 años de dictadura de Santa Anna, no funciona tampoco, porque tampoco tiene dinero, tampoco. Viene una segunda república centralista, que es casi una federación. Y después, en medio de la guerra con Estados Unidos, que es una guerra de conquista, renovamos la federación. No hay peor cosa que hacer durante una guerra que cambiar el sistema de gobierno, nos debilitó más. Y la reforma pues influyó en todo, se liberó de muchas cosas. La separación de la Iglesia y el Estado pues fue fundamental, y creo que forma una nueva sociedad ya totalmente laica. ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento ocasionado por el descontento del pueblo al gobierno de Porfirio Díaz.
En este movimiento participaron zapatistas, villistas y carrancistas. Bueno, la Revolución Mexicana es un fenómeno muy interesante. En cierta forma representa otro hito ya a principios del siglo XX, la primera revolución del siglo XX en términos mundiales, junto con la revolución de China, la de 1912. Y es un resultado un poco de ese desarrollo desigual que se dio con la dictadura porfirista. Un gran desarrollo material, económico, una paz que finalmente se logra un poco ya como cansancio de tantas revoluciones y de tanto jaleo, pero que de todas maneras como que se olvida de algunos aspectos, se olvida de la cosa democrática, de la libertad política, de los derechos, de muchos derechos, y que le da demasiado a los extranjeros y eso crea resentimiento nacional. Avanzan sobre los pueblos, las tierras de los pueblos, si no, no entenderíamos a Zapata. Y todas esas injusticias que trae el desarrollo, y no es una revolución, son varias revoluciones diferentes. La del centro de México pues era la de los pueblos indios y mestizos que sufren este avance de las haciendas. En el norte pues es de gente como Pancho Villa, ¿verdad?, que está sometido a otro tipo de hacendado, de trabajo, etcétera, etcétera. Y la de los mineros pues que están respondiendo a que en Cananea, por ejemplo, había dos grupos de pago, ¿verdad?, los extranjeros y los mexicanos. Y los extranjeros vivían en buenas casas, con buenos servicios, etcétera. Los mexicanos, pues, horrible. ¿Qué eventos importantes recuerdas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país? La mujer obtiene el derecho al voto. En el 68 hubo una matanza, en donde mueren muchos estudiantes en Tlatelolco, y se firma el Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas. Yo creo que dominan 3 eventos. El crecimiento demográfico, la explosión demográfica. En 1940 éramos 20 millones, había el anuncio aquel, 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados. Entramos al siglo XXI con 100 y pico de habitantes. Ese es descomunal. Es imposible que cualquier gobierno hubiera podido lidiar con tanta gente. El segundo es la urbanización. México era un país rural hasta los años 60 y ahora es predominantemente citadino. Demografía, urbanización, abandono del campo. Y la emigración, pero el abandono del campo porque una base de la economía era la agricultura. La agricultura de exportación, y la perdimos. Hacia los años 80 volcamos, petrolizamos la economía, y eso estamos ahora en un dilema gordo. Todo eso es sucesos de esta época. En este programa hemos hecho un recorrido por la historia de México. A lo largo de este curso estudiarán cada uno de los periodos vistos con más detalle. Cuidado con los cohetes, te pueden dañar. No son juguetes y te debes cuidar. Explotan, se encienden, te pueden quemar. Son muy peligrosos como para jugar. Nunca lleves cohetes en los bolsillos, nunca los enciendas con los cerillos. ¡Cuidado! ¡Con los cohetes! ¡No! ¡Juegues con cohetes! ¡No! ¡Te vayas a quemar! ¡No! ¡No son juguetes! ¡No! ¡Te debes de cuidar! Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Ten cuidado con
con la electricidad. No toques los cables, te pueden dañar. Cuidado con las luces de Navidad. Los multicontactos debes evitar. Si un aparato eléctrico quieres usar, no lo hagas descalzo o si hay humedad. ¡Peligro! ¡Electricidad! No uses diablitos. ¡No! Cables desprotegidos. ¡No! ¡Cortocircuito! ¡Tú! Te debes de cuidar. Nuestro siguiente programa, Ciencias y Tecnología. Después, Geografía y Ciencias. Telesecundaria. Bloque 1, secuencia 0, sesión 1, introductorio. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la curiosidad? Bienvenidos a su curso de Ciencias 1, con énfasis en la ciencia que estudia la vida, la biología, donde podrán profundizar sus conocimientos científicos. Como primer paso, revisaremos los materiales con los que trabajaremos para entrar en contacto con la ciencia, que en este primer curso se enfocará al estudio de los seres vivos. Ustedes contarán con un libro de actividades de aprendizaje, libros de la biblioteca de aula, programas de televisión transmitidos por EduSat en diferentes días y horarios, videos de consulta y poco a poco llegarán a sus escuelas audiotextos y programas interactivos. El libro de Ciencias 1 se divide en 5 bloques. En los primeros 4 se abordan 32 secuencias de aprendizaje y cada secuencia contiene 2 sesiones. Tres días a la semana estudiaremos Ciencias 1. Los temas relacionados con la biología que se abordan en este curso son los siguientes. En el bloque 1 hablaremos de biodiversidad y evolución. En el segundo, trataremos el tema de la alimentación en los seres vivos. En el bloque 3, estudiaremos cómo se realiza la respiración de los diferentes organismos. Algunos aspectos generales de la reproducción en los seres vivos y la sexualidad humana los conoceremos en el bloque 4. Y al finalizar cada uno de estos bloques, realizaremos un proyecto que les permitirá aplicar lo que han estudiado. Finalmente, en el bloque 5, trabajaremos en un proyecto obligatorio, donde se investigan elementos para reducir los accidentes que suceden en su comunidad. Asimismo, podrán realizar 1 o 2 proyectos optativos que escogerán de acuerdo a los tiempos disponibles. Es así como en este primer curso de ciencias desarrollarán su curiosidad, que les permitirá formular nuevas preguntas acerca de los hechos y fenómenos de la naturaleza. Recuerden que la ciencia inicia cuando tenemos curiosidad de conocer todo aquello que nos rodea. Iniciemos este recorrido por la ciencia. A lo largo de la historia, muchas personas, entre ellas artistas, pensadores, investigadores y científicos, han aportado conocimientos acerca de la naturaleza y de las características de los seres humanos.
la curiosidad ha jugado un papel fundamental. Los ha estimulado a explorar, adquirir y organizar el conocimiento con el fin de generar nuevas preguntas e intentar encontrar las causas de lo que observamos a nuestro alrededor. Grandes aparatos tecnológicos se desarrollan a partir de conocimientos científicos. Muchos de estos ayudan a la construcción de nuevos conocimientos. Por ejemplo, el microscopio y el telescopio. Pero la ciencia no solo se basa en las evidencias o pruebas que dan la observación y la experimentación. Algo así como en la construcción del conocimiento científico participa la imaginación, la curiosidad y el sentido común de las personas. De ahí que muchas veces los descubrimientos científicos surgen de manera inesperada o incluso por accidente. ¿Sabías que muchos descubrimientos de algunos científicos se han logrado por casualidad? Por ejemplo, Alexander Fleming descubrió de manera casual una sustancia en el hongo Penicillium, a la que se le conoce actualmente como penicilina. Dicho organismo contaminó un cultivo de bacterias sobre el que trabajaba Fleming. La presencia de este hongo que produce penicilina inhibió el crecimiento de las bacterias. Más adelante se utilizó como el primer antibiótico para salvar miles de vidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, así como en el periodo de posguerra. ¿Qué animales viven en el mar? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿O qué hay en el universo? La curiosidad es el principio del conocimiento, el deseo de saber y muchas veces de descubrir cosas nuevas. En el siglo XVI, el científico italiano Galileo Galilei tuvo el interés de conocer los cuerpos del universo. Esto lo llevó a perfeccionar el telescopio y fue una de las primeras personas en usarlo para observar el cielo. Así descubrió las 4 lunas de Júpiter: Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Su capacidad para observar y sistematizar datos le permitió aportar conocimientos en diversas áreas como la astronomía, la física, las matemáticas y la filosofía. Por lo anterior, Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna. Maestros, reflexionemos acerca de algunas destrezas que promueve la ciencia. Como ven, este curso les ayudará a desarrollar su curiosidad e imaginación para que continúen con la aventura de aprender. ¡No se detengan!